¿Sí les lograron enviar? Muy bien, voy a compartirles, perfecto, voy a compartirles la pantallita para ir viendo cómo es que vamos a realizar el ejercicio. ¿Perfecto? Permítanme un ratito, por favor, para compartirles. Muy bien. Entonces, la he ido revisando, ¿verdad? Aproveché y les puse también un poco de teoría, un poco de conceptos, ejercicios, para que lo vayan aprendiendo. Muy bien. ¿Me avisan si es que observan? ¿Sí se observa? Perfecto. Listo. Habíamos hecho ya esta tarea, ¿cierto? Ok, entonces habíamos hecho lo primero que era la identificación de los reforzadores. Teníamos que identificar reforzadores positivos, reforzadores negativos, ¿verdad? Luego habíamos visto también, por acá, esto es lo que estoy compartiendo. Aquí está. Y lo segundo, lo que ustedes iban a hacer era asociarlos, esos reforzadores, con conductas. A ver, ¿me indican si es que alguno de ustedes ya lo hizo? ¿Lograron hacerlo? ¿Se les hizo fácil? ¿Aún tienen dudas? Si me avisan por el chat. Muy bien, Eva, Gladys. Ok. A ver, ¿cómo van? ¿Lograron hacerlo? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ir colocando conductas. ¿Qué conductas son las que queremos de repente modificar? A ver, ustedes me van diciendo qué conducta quieren modificar y lo vamos haciendo para ir explicándoles, ¿ya? Por favor, solo tenemos hasta las 9:15 para terminar con este tema porque luego tenemos que continuar con nuestra clase. Si ustedes aportan, avanzamos, y si no, pues ya dejamos el tema de los reforzadores. ¿Sí logran escucharme? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, la idea era que ustedes, o la dinámica es que ustedes vayan identificando qué conductas específica es la que tú quieres fortalecer o cambiar. Entonces, por ejemplo, yo quiero fortalecer dentro del aula que los estudiantes recojan los juguetes, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, aquí voy a colocar que recojan los juguetes. Entonces, en esta parte de aquí donde dice conducta, aquí coloco, ¿no? Recoger juguetes. Ujú, juguetes. ¿Listo? Esto sería la conducta. Entonces, ¿cuál sería el reforzador que podría utilizar? Reforzador negativo y reforzador positivo. A ver, ¿quién me va diciendo qué reforzadores podría utilizar? Mm, mm. ¿Alguna idea? ¿Qué reforzador puedo utilizar? Ok, utilizar la canción que recoja jugando. Muy bien. Ya, ahorita lo vemos, Luis. Dejar de pegar a mami. Listo. Muy bien. Vamos con varias conductas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá otra conducta que sería no golpear. Ujú, aquí.
Y me pusieron por allí otra conducta. Dejar de pegar a mami y golpear. Ok, juega brusco, que recoja jugando. Ok, muy bien, vamos, dos conductas. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos las conductas identificadas. Entonces, veamos qué reforzadores podemos utilizar. Los reforzadores, como les dije, son positivos y negativos. El reforzador positivo lo que va a buscar es que esa conducta se mantenga. Y normalmente los reforzadores positivos son placenteros, son agradables, ¿listo? Para el sujeto al cual se le va a implantar o se les va a dar el reforzador. Entonces, recojo juguetes y le digo la indicación al niño, ¿no? Si recoges juguetes o recogemos juguetes, ¿y qué le puedo dar de reforzador? De repente el niño te dice, quiero ver, quiero salir al patio, ¿no? Quiero salir al patio, quiero salir al patio. Y tú le dices, sí, pero primero recogemos los juguetes. No, primero quiero salir. Entonces, ahí le dices, hacer otra actividad placentera. Entonces, el reforzador positivo sería, recoge los juguetes y pasamos a la otra actividad que quieres. Vamos a ponerle así, que él quiera hacer burbujas, ¿no? Ok, entonces jugar con el burbujero. Y te dice, tú le tienes que indicar, perdón, que si recoge los juguetes juega con el burbujero, pero si él no recoge los juguetes, no pasamos a otro juego. ¿Ok? Y tú te mantienes en esa posición. Entonces, aquí ya estás indicando cuáles son los dos reforzadores que vas a utilizar. La actividad sería recoger los juguetes. El reforzador sería que una vez que recoja, juegan con el burbujero y si no recoge, pues no se pasa a otro juego, no se hace nada más. Y aquí el uso del reforzador tendrías que ver ya con lo que ustedes me dicen. Hacerlo con canciones, decirle que les prestan ayuda. Ok. Sí, el reforzador que ustedes quieran utilizar. Entonces, aquí ya es cómo lo vas a estimular, ¿verdad? Haciéndolo mientras cantan, guiándolos, ¿ok? O ayudando a recoger. Entonces, es distinto que tú le digas, recoge los juguetes o le digas, recogemos juntos, ¿verdad? Recogemos juntos y el niño ya no lo ve con tanto dificultad o con tanto trabajo y te dice, ya, recogemos juntos. Entonces, una vez que terminan de recoger, ¿tú qué haces? Juegas con el burbujero, ¿verdad? Le das la actividad. Esto de aquí, como les ponía en el texto, es importante que nosotros lo mantengamos en el tiempo, o sea, tiene que ser rutinario, siempre lo mismo. ¿Listo? Entonces, recogemos los juguetes, te ganas un sticker. En este caso, lo que estamos utilizando no es una economía de fichas, es solamente el uso de los reforzadores y cómo vas a interactuar con estos reforzadores. ¿Ok? La economía de fichas ya es un trabajo mucho más completo, es un programa que se debe establecer. Hay ciertos premios que el niño va a recibir, premios, ¿ya? No, ya no solo son reforzadores, sino también premios. Y también se pueden aplicar castigos. Entonces, hasta aquí va claro el ejemplo de cómo recoger los juguetes, cómo vas a utilizar los reforzadores, tanto el negativo y el positivo, el niño escoge y luego uso de reforzador. Muy bien, vamos con la siguiente conducta que me han puesto de ejemplo. Evitar golpear. Ok, entonces, la conducta es que el niño golpea, ¿verdad? El niño golpea. ¿Y cuál es la conducta que nosotros vamos a buscar? Entonces, que él no golpee. Entonces, cuando el niño esté enojado y golpee, ¿qué vamos a decir? ¿O cómo vamos a actuar? ¿Qué reforzador es el que vas a utilizar? A ver, ¿cuál sería el reforzador positivo?
¿Ok? ¿Alguna idea? ¿Todavía ninguna? Muy bien, vamos por acá. Entonces, cuando el niño esté por golpear y no lo haga, tú refuerzas positivamente. ¿Cómo vas a reforzar positivamente? Con elogios, elogios, ¿no? Tú vas a buscar, aquí no buscas implementar una conducta, aquí lo que buscas es decrementar una conducta, que se vaya extinguiendo, ¿cierto? Entonces, lo que vas a buscar es que el niño evite. Ajá, exacto. Entonces, el reforzador positivo, ¿qué sería? Los elogios, el cariño, entonces, el que nosotros veamos el esfuerzo que está consiguiendo, ¿verdad? Si el niño te golpea, tú, el reforzador negativo sería retirar y decir, me duele, ¿no? No golpear, no decir, ya estás, que me pegas otra vez, no. Si el niño te pega, tú dices, me duele, retiras, con voz seria. Entonces, ¿cuál sería el reforzador negativo en este caso? Ya, el hablar con seriedad, por ejemplo. Ya, el reforzador negativo sería, perdón, ya no serían los elogios, sería, por ejemplo, ¿listo? Y el reforzador positivo vendría a ser los elogios, ¿verdad? El elogio, la caricia. Entonces, siempre que reconozcamos estas acciones que son apropiadas y no violentas, ¿ok? Y lo otro es que aquí tú también vas a empezar a limitar los o a establecer límites. Entonces, vas a comenzar a colocar límites en las conductas que son predecibles del niño. Entonces, te vas a asegurar de ver cuál es la conducta que al niño lo lleva a golpear, ¿ya? ¿Qué lo lleva a golpear? Por ejemplo, allí me pusieron que no golpea a mami. ¿Qué nos lleva a golpear a mami? Ujú. ¿Qué lo lleva a golpear? Que no le dan lo que quieren al niño, entonces tú tienes que anticiparte. Si el niño te va a golpear porque quiere el celular y te golpea porque no se lo das, entonces allí no vas a corregir el golpear, vas a anticiparte a esa conducta que es el que te quite el celular, ¿cierto? Porque es distinta la forma en cómo está reaccionando. El golpe es la reacción, no es la conducta que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que el niño de repente arranche el celular o haga el berrinche a raíz de que no se lo damos. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué conducta vamos a cambiar y cuál es la conducta que va a anteceder a lo que nosotros necesitamos cambiar? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Claro? ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, a ver, ¿vamos bien? ¿Entendido hasta aquí? Perfecto. Ahora vamos para la otra parte, que nos va a servir también para entrar un poquito a la clase que nos toca trabajar hoy, que son las diferencias individuales dentro del aula. ¿Ya? En esta parte de acá, a ver, voy a agrandarlo para que se pueda ver. ¿Se ve allí? Muy bien. Lo que vamos a hacer es, una vez que ustedes ya identifican cuáles son los reforzadores que les van a servir, tanto negativos como positivos, para sus estudiantes, los castigos positivos y el castigo negativo ya les puse en el texto, que es el retiro del reforzador positivo, ¿ya? No se hace nada, el castigo. Entonces, cuando yo ya sé cómo utilizar estos reforzadores, yo voy a poner manos a la obra. Y esta es la indicación que les ponía, ¿no? Yo no sé si ustedes son maestros, pero imaginemos que somos maestros y que tenemos un estudiante dentro del aula que tiene poco interés para estudiar, sobre todo las matemáticas. Entonces, ¿qué reforzadores voy a utilizar con este alumno? Reforzadores positivos, ¿ya? ¿Y qué reforzadores negativos puedo utilizar para motivar al estudiante? Luego voy a explicar cómo estos reforzadores van a poder aplicar o van a poder mejorar el desempeño en las matemáticas, ¿ya? Ese es el tercer ejercicio que tenemos. Entonces, vamos a avanzar aquí. Entonces, tú vas a poner aquí que el niño,
Voy a quitar esto y... Ok. Mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que mi alumno que no participa en mis clases empiece a participar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la conducta que yo quiero? Participación en clase de matemática, ¿verdad? Aunque no lo haga bien, yo empiezo a trabajar. Voy midiendo. El lunes participa, lo voy marcando, ¿no? Ay, se me fue muy arriba. Ya, el lunes lo hizo, sí. Le pongo su reforzador. Disculpen. Ya se me borró. Ok, entonces, supongamos que el niño sí lo hizo, ¿no? Le pongo su carita feliz, su emoji de carita feliz. Ok, entonces, el día lunes el niño sí logró participar en mis clases de matemática. La cantidad, así haya sido una vez, dos veces, tres veces, participó. El martes no participó, no ganó nada. El miércoles participó, entonces le doy su carita feliz nuevamente. ¿Ya? Este es un programa de economía de fichas. Tú tienes que identificar cuál es el objetivo, cuál es la conducta que quieres que presente y vas premiando. Si el niño participó menos o no consiguió la cantidad de participaciones que tú buscabas, entonces le vas colocando lo contrario. ¿Listo? ¿Qué otra conducta puede estar asociada al que vayas incrementando la participación en clases? Entonces, hacer un ejercicio. No importa, y aquí le pones, así sea bueno o malo, que participe haciendo un ejercicio, nada más. ¿Ok? Ejercicio en cuaderno. Entonces, tú le pones esa actividad con el niño. Esto de aquí, este cuadrito de economía de fichas, es importante que tú lo vayas revisando o lo vayas negociando con el mismo estudiante. No es que a ti se te ocurren las conductas y los pones. Es un cuadro de negociación. Él se va a involucrar en este programa de reforzamiento siempre que le sean placenteras las actividades o los reforzadores que vamos a dar. ¿Ya? Entonces, este cuadrito de economía de fichas, tú tienes que hacerlo con él. ¿A qué se compromete? Entonces, te comprometes a hacer, cada vez que nos toque clase de matemáticas, tú tienes que presentar un ejercicio. No importa si está bien o está mal el ejercicio, pero tienes que presentar un ejercicio, ya que la conducta que él tiene es el desinterés. Entonces, vamos a ir buscando actividades que lo hagan interesante. ¿Ok? Entonces, él dice, no, no quiero eso, sí, vas a tener que hacerlo. Ya, si tú haces esto, ¿qué quieres ganar? Entonces, yo quiero, supongamos que con el profesor diga, yo quiero que me dé un punto adicional por cada vez que le presento un ejercicio. No, si tú me presentas durante la semana ejercicios que has practicado, yo te doy un punto adicional. Entonces, vamos viendo que vamos negociando, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta parte, hacer un ejercicio diario, si él nuevamente lo presenta, entonces él te muestra evidencia de que sí lo hizo, tú no vas a calificar si está bien o está mal el ejercicio, no lo vas a calificar, solamente vas a ver que la conducta se vaya cumpliendo. Entonces, aquí no se cumplió, no te dio evidencia, nuevamente vas por acá, ¿no? Y haces la suma del total. ¿Cuántos caritas consiguió? Entonces comienzas a sumar. ¿Cuántas caritas consiguió? Consiguió solo 4 caritas. Por lo tanto, ¿habrá ganado cuántos?
4 puntos, ¿cierto? O habrá ganado, por cada 5 caritas, él se gana un punto. Entonces consiguió 4 caritas, hoy se colgó, ¿ya? 4 caritas y equivalen, es igual a 1,5 puntos, supongamos, ¿ya? Entonces tú vas a ir viendo cuál es el reforzador que vas a utilizar. Aquí, en primera instancia, solo refuerzas, no castigas todavía, solo refuerzas. Si tú ves que en vez de presentarte 4 caritas, solo te presenta un ejercicio, ahí sí aplicas un reforzador negativo, que también tiene que estar considerado dentro del diseño que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos acá con otra conducta. ¿Qué otra conducta podemos pedirle al estudiante que vaya haciendo? A ver, ¿qué otra conducta? Escriban, por favor, ¿qué otra conducta podemos pedirle? Ujú. ¿Verdad? Vamos a pedirle participar resolviendo un ejercicio en la pizarra. Como es una tarea que es bastante difícil, tiene que también ir a la par con lo que yo le voy a dar. Entonces, cada vez que él participe en la pizarra, él va a ganar un punto, ¿ok? Solo por participar, pero cada vez que él salga y diga, ya, yo quiero hacer el ejercicio, no importa si es bueno o malo, sale a la pizarra, entonces va a ganar un punto. ¿Ok? Puede ser la actitud en clase. Recuerden que el estudiante está desmotivado, no tiene motivación ahorita, no tiene interés. No vamos a buscar que aprenda, sino que mejore el interés. ¿Ok? Entonces le vamos a ir dando posibilidad. Si él hace todas estas tareas, si él hace todas estas tareas, él va a poder canjear todos estos puntos que va ganando por alguna actividad en específico o de repente por un premio en específico o de repente que digan, ya, yo me acuerdo que esto lo aplicamos con un chico que estaba muy mal en sus prácticas y dijo, ya, yo quiero canjear todos mis puntos para que el profesor me dé oportunidad para volver a hacer un examen. Y ya válido, era el plan que ellos habían diseñado. Entonces, estaba buena la posibilidad, pero nosotros tenemos que ver o adaptar estas recompensas o estos premios que vamos a dar a la necesidad de cada estudiante. ¿Listo? Entonces, y también la exigencia que yo busco del estudiante tiene que ir a la par con el premio que va a ganar. Porque si él participa en una clase y yo le digo, no, no tienes premio, solo va a ser un gracias o un elogio, entonces puede que sí lo motive en ese momento, pero el premio tiene que ser tangible. A medida que la conducta se va repitiendo y se va ya adoptando por el estudiante, yo voy a ir estirando las formas en cómo los voy a premiar. Es decir, a mayor implementación de la conducta, voy extinguiendo o voy bajando la forma en cómo lo voy recompensando o premiando. ¿Listo? Entonces, más o menos así es como funciona la economía de fichas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, le puse, acá está el link, ¿ya? Está el link para que ustedes vayan viendo también lo de economía de fichas. Imagino que ya les hicieron llegar el material. Entonces, ustedes van a tener aquí cuál es la mecánica de la economía de fichas, cómo es que funciona y cómo es que el premio tiene que ir de acuerdo con la dificultad de la tarea, que las personas que están involucradas, sobre todo en el trabajo que se está haciendo de intervención para modificar una conducta, nadie más debe utilizar reforzadores parecidos a los que nosotros estamos utilizando. ¿Ok? Nadie más. El premio solo lo debe obtener por medio de hacer estas tareas. Porque si es que otras personas se involucran, pierde intención lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Pierde intención. Entonces, para planificar la economía de fichas que hay que hacer, seleccionar la conducta, elegir cómo es que vas a reforzar, ¿ok?
qué vas a utilizar de reforzador, diseñas, así como les he puesto yo en el cuadrito anterior, cómo vas a ir poniendo el cuadro de las conductas, cómo vas a ir midiendo por caritas felices, caritas tristes, por puntitos, por palitos, por trofeos, por lo que quieras, por pegatinas. Escoges eso la persona que vas a intervenir, con el niño, con el estudiante, con tu hijo. Y luego estableces el premio, ¿ok? Para el fin de semana, para las 2 semanas, para el mes, vas escogiendo qué premio va a querer. Tiene esto que ver con la edad que tiene el niño también, ¿ya? Entonces, si implementas algo en casa, los premios tienen que estar relacionados con actividades o con las posibilidades que tienes en casa. Si el premio se implementa en la escuela, también tiene que estar relacionado con las actividades dentro de la escuela, ¿ok? Y luego vas a hacer el conteo de los puntos. Entonces, así como a nosotros nos dice en puntos bonus, ¿no? Por cada 100 puntos, puedes canjear una tacita. Entonces te dice cuántos puntos vas a necesitar para poder canjear cierto premio. Y eso es lo que se va a hacer con los estudiantes, ¿ok? La economía de fichas funciona con todos. Si es bien ejecutada, sí funciona con todos. ¿Este cuadro se puede hacer por grupos? Sí, pueden ser actividades por grupales o pueden ser actividades individuales, siempre que todos participemos. Lo más importante es que lo hagamos de manera individual para poder corregir ciertas conductas que nosotros podemos observar. Miren, les explico la clase que tenemos hoy, que es las diferencias individuales, y vamos explicando también o asociándolo al uso de reforzadores para poder trabajar en aula, ¿ya? Recuerden que en el aula nosotros no siempre vamos a tener alumnos que ya estén, digámoslo así, entrenados o que estén muy dispuestos a estudiar. Tenemos mixteaditos, ¿verdad? Hay quienes sí hacen sus cosas solo, hay quienes necesitan bastante orientación o apoyo. Y entender esta economía de fichas nos va a permitir que ellos o que nosotros podamos ir implementando estos reforzadores o estas negociaciones para que el niño pueda ir adaptándose a las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta ventanita y compartirles el material de la clase de hoy. ¿Listo? Ok, ¿se puede ver? Muy bien. Hoy nos toca trabajar lo que son las diferencias individuales dentro del aula. Como les comentaba hace un ratito, es importante que nosotros tengamos en cuenta, ya hemos visto, ¿no? Cómo es que los alumnos estudian, cuáles son estas diferentes habilidades que van teniendo o que los chicos van desarrollando. Recuerden la propuesta de Gartner, ¿no? De las inteligencias múltiples, que dicen que nosotros somos cúmulos o mezclas de todos los tipos de inteligencia y que lógicamente estas dones, digámoslo así, potencian nuestra habilidad, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como parte del que va a enseñar o el que va a apoyar en la enseñanza? Es que identifiquemos cómo es que estos niños aprenden y luego atendamos esas diferencias dentro del aula, adaptando los enfoques para que nosotros podamos atender sus necesidades. Entonces, en esta clase nosotros vamos a ver cuán importante es la inclusión educativa y el respeto por la diversidad. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿qué diferencia hay que tener en cuenta? El estilo de aprendizaje. ¿Cómo es que los chicos aprenden? Entonces, ¿cómo procesan y cómo retienen información? Entonces, yo tengo que darme cuenta si mi estudiante es muy visual, es muy auditivo, es muy kinestético, ¿no? Muy de hacer las cosas. Entonces, el que nosotros identifiquemos cuál es este tipo de aprendizaje que tienen, nos va a permitir a que podamos diversificar la enseñanza, ¿ya? Para asegurarnos que todos los estudiantes tengan oportunidad de comprender y retener el material. Entonces, el que yo vea cómo es que estudian, cómo es que aprenden, también me va a permitir que yo vaya diseñando mis reforzadores o mis estrategias o las motivaciones, abarcando esto que los mueve a los chicos, esto que los atrae.
¿Recuerdan cuando hablábamos de los estímulos, verdad? Estímulo, atención, percepción. Entonces, el estímulo tiene que captar a la mayoría de los estudiantes y no siempre voy a usar el mismo estímulo, porque si no, pierde intención. Entonces, tengo que ir rotando la estrategia con la que yo logro llamar la atención de los estudiantes. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las habilidades y cuál es la actitud que tiene el estudiante referente a la clase, ¿no? Entonces, las habilidades o el nivel de habilidades que tenga en las diferentes materias, yo tengo que ver si es que es mejor para las matemáticas, si de repente es mejor para las letras o para el dibujo, para las artes o para los deportes. Entonces, tengo que ver cuáles son esas habilidades. ¿Ok? Y una vez que ya tengo identificadas cuáles son sus habilidades, yo utilizo las estrategias diferenciadas para poder adaptar mi instrucción al nivel de habilidad que tiene y sobre todo a la aptitud que tiene. ¿Ok? Es muy importante. Yo tengo que tomar en cuenta también cómo es su respuesta ante los estímulos que yo estoy dándole. ¿Ya? Entonces, el que yo vea o si yo identifico que dentro del aula, supongamos, Pepito, ¿no? Está muy por debajo del promedio de sus compañeros, entonces tengo que empezar con ejercicios no del mismo nivel que de sus compañeros, tengo que hacer ejercicios un poco más sencillos. ¿Para qué? Para sacarlo o para trabajar en él a su nivel y luego llevarlo a su ZDP, ¿no? Y luego llevarlo a su ZDP nuevamente. Esto va a permitir que él pueda también ir creyendo en sus capacidades, ¿ya? Que él diga, ah, sí puedo hacerlo, entonces le subo la dificultad y también va a llevarlo a donde están sus compañeros, al nivel donde están sus compañeros. Entonces, los ejercicios los pongo siempre de menos a más. Si tengo en el aula chicos que están en el superior al promedio, o sea, que ya están con que tienen un desempeño mucho más alto, entonces no les voy a dar ejercicios a ellos facilitos, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Tengo que medirlos con ejercicios o con tareas que sean un poco más complejas, porque si no, yo les quito interés ya que todo se les hace fácil. Entonces, eso es lo que tengo que ver, cuáles son las habilidades y cuáles son las actitudes o los niveles de actitudes que tienen nuestros estudiantes en el aula. También, perdón, también tengo que ver cuáles de mis estudiantes tienen necesidades educativas especiales. ¿Alguno de ustedes han trabajado alguna vez con niños que tengan discapacidad intelectual, de repente trastorno de déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad, autismo, problemas de lenguaje, discapacidad auditiva, discapacidad visual? ¿Han trabajado alguna vez con niños así? Sí, ¿no? Muy callados son ustedes. ¿Sí? ¿No? ¿No han trabajado todavía? Con problemas de lenguaje, muy bien. Todavía no. Ajá, ok. Entonces, yo tengo que, si es que yo tengo un niño que tiene estas dificultades, ¿qué es lo que debo hacer? Aprender o investigar de qué se trata la dificultad que tiene el niño para saber cómo voy a afrontarlo, ¿cierto? Problemas de retención. Ahí de repente son problemas de aprendizaje, ¿no, Sarela? Entonces, yo tengo que buscar, identificar cuáles son estas dificultades que tiene el niño. A veces ni siquiera están diagnosticados, ¿no? Sino que tú te vas dando cuenta que tiene de repente un retraso en el lenguaje o tiene dificultades para comprender o para retener, ¿verdad? Hay olvidos. Entonces, primero tengo que saber de qué se trata la condición que tiene el estudiante. ¿Ok? Para, en base a eso, yo poder plantear qué estrategias voy a poder trabajar con ese niño. Entonces, si es que mi estudiante está dentro de lo que son las discapacidades o necesidades
educativas especiales, yo tengo que saber cuál es la condición. Y si no tiene esta discapacidad, pero sí tiene de repente por allí retrasos en el desarrollo, entonces yo también tengo que conocer cuáles son estas dificultades para poder afrontarlas, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos cuál es la necesidad educativa de mi estudiante, ya sea especial, ya sea problemas médicos, problemas de discapacidades o simplemente que yo pueda brindar adaptaciones y apoyos específicos para que el estudiante pueda aprender, ¿ok? Dentro de eso también tiene que ver los antecedentes culturales. ¿De dónde viene mi estudiante? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su entorno? Entonces, esto también puede utilizar o nosotros podemos utilizarlos para poder colocar ejemplos o utilizar contextos que tengan a los chicos que les sean mucho más significativos o que las referencias que nosotros podamos utilizar se entienda, ¿ya? Entonces, considerar cómo aprenden, considerar cuál es su nivel y cuál es su aptitud frente a las clases o al trabajo que nosotros presentamos. Identificar qué necesidades tiene, ya sean necesidades educativas especiales o simplemente atención individualizada. Saber de dónde vienen, cuál es su contexto, cuál es su cultura, para que podamos utilizar ejemplos que sean más acorde con sus experiencias, ¿ya? ¿Qué más debemos tener en cuenta? La motivación y la personalidad. Entonces, ¿qué motiva a mi estudiante? ¿Ya? ¿Qué le gusta? ¿Con qué lo atraigo? Entonces, estas estrategias de motivación que ya hemos visto en la clase anterior nos van a ayudar a que nosotros también podamos utilizar diferentes recursos para poder trabajar con nuestros estudiantes, ¿ya? Importante es que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son los intereses y pasiones. Aquí también es otra de las características. Cuando yo conozco cuáles son los intereses de mis chicos, yo puedo utilizar esos intereses como motivación, ¿ok? Y sobre todo, eso que yo utilizo como motivación, que a mi estudiante le gusta, va a trabajar también o va a tener que ver con su personalidad, ¿ok? Entonces, si conozco, si yo me tomo el tiempo, si hago este match o empatizo con mis estudiantes, entonces yo voy a poder abordar temas que son de su interés relacionados con el trabajo que yo necesito hacer dentro del aula, ¿ok? También es importante que conozca cuál es el trasfondo económico para sobre todo conocer o ser conscientes de estas diferencias que puedan existir en cuanto a recursos y proporcionar oportunidades que sean iguales, ¿ya? Para los estudiantes. La interacción social también es algo muy importante que nosotros vamos a tomar en cuenta porque de acuerdo a esto, los docentes pueden fomentar variedades de oportunidades para que los chicos puedan interactuar. Trabajos pequeños, discusiones en clase, negociaciones, resolución de conflictos. Pueden, por ejemplo, hacer juegos o dinámicos o en los que puedan ellos interrelacionarse, ¿ya? O agruparlos con sus preferencias. Entonces, esto de las interacciones sociales, por ejemplo, ustedes pueden utilizarlo en una dinámica que podamos decir, nos conocemos, ¿no? Entonces, hacemos una lista de todas las cosas que nos gustan, mezclamos las listas y vamos viendo quiénes tienen estos mismos gustos o preferencias. Y vamos agrupándolos por eso. Y las interacciones van haciéndose más fuertes. Antes o la mayoría de veces, nosotros qué hacemos, dejamos que los chicos se puedan juntar por afinidad, pero esto de dejarlos juntarse por afinidad evita que también tengan contacto con otros compañeros. Entonces, hacer que ellos puedan tener distintas oportunidades, perdón, para poder trabajar en grupo, va a mejorar la interacción y va a mejorar también la cohesión que puede tener el grupo de estudio dentro del aula. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien.
En cuanto a la diversidad de los estilos de aprendizaje, sí debemos tener en cuenta cuál es el estilo visual, auditivo, táctil, kinestésico, ¿verdad? Si el chico de repente es muy lógico, muy matemático, si el estudiante, si las interacciones sociales, si el vincularse con otros refuerza mucho su aprendizaje, entonces suele utilizar el aprendizaje social. O de repente es de los que estudian solitos, individual. Entonces debo tener en cuenta cuál es el estilo de aprendizaje, ¿ya? Y los estilos de aprendizaje se refieren pues a estas distintas formas en las que nosotros podemos percibir, procesar y retener la información. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo una introspección con nosotros. ¿Cómo es que ustedes aprenden? ¿Ok? ¿De qué forma aprenden mejor ustedes, cada uno de ustedes? ¿Son más visuales? ¿Son más auditivos? ¿Son más de que les expliquen y les cuenten las cosas? ¿Son más de hacer? ¿Cómo aprenden? Ok, Johnny dice, soy más de hacer. Muy bien, ¿qué más? Ok, entonces aprendizaje social y kinestésico, visual y kinestésico. Muy bien, ok. Prácticas y videos informativos, muy bien. Ok, entonces, la idea de que nosotros identifiquemos cómo es esa manera única que tiene el ser humano de aprender es para que podamos ir viendo cómo es que estas experiencias o cómo este aprendizaje puede afectar nuestra experiencia. ¿Ok? Entonces, si el estudiante es mucho más visual, entonces hay que utilizar material mucho más gráfico, diagramas, imágenes, recursos que sean visuales, que él pueda captar, ¿cierto? Entonces, presentaciones, mapas conceptuales, lectura con imágenes, les va a ayudar mucho. Si es auditivo, ¿qué les va a ayudar? Discusiones, presentaciones verbales, conversaciones, porque te cuenten, decía, ¿no? Grabarse las clases, prefieren escuchar explicaciones, entonces es más auditivo, más que visual, ¿ok? Y si es más táctil o kinestésico, entonces aprenden a través de la experiencia, de la práctica. Tienen que hacer para poder aprender. Entonces, normalmente estos estudiantes que son de hacer, de táctil, del aprendizaje kinestésico, van a beneficiarse más en este tipo de trabajos como experimentos, demostraciones prácticas, actividades prácticas dentro del aula, ¿ya? Los estudiantes o de repente nosotros que somos más lógicos matemáticos, entonces vamos a sentir más comodidad aprendiendo a resolver problemas o analizar patrones, porque somos más estructurados. Entonces tenemos más habilidades o vamos a presentar mejor destreza en campos, por ejemplo, en matemáticas y las ciencias, ¿no? Si es más social, entonces tiene que ver que el estudiante va a aprender mejor cuando interactúa con otras personas. Entonces, disfrutan mucho del trabajo en grupos, de las actividades colaborativas, de las discusiones que pueden haber en clases, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que va también aprendiendo de su entorno, ¿ya? El aprendizaje social ya lo habíamos visto por parte de los conceptos de Vygotsky. Entonces dice que las interacciones fortalecen mucho la forma en cómo ellos van a aprender, tanto por la exteriorización y por la interiorización, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros identifiquemos cuál es esta combinación de estos estilos de aprendizajes. ¿Okay? En lugar de identificar solo uno o el dominante, yo aprendo así y así voy a aprender, no, sino que nosotros tenemos varias formas de aprender. ¿Ya? Y también estos van a variar dependiendo de la tarea y dependiendo del contexto. Entonces, hay que nosotros como docentes diversificar estas estrategias, estos enfoques para incorporar varios métodos o recursos que puedan
fomentar o que puedan ayudar a los estudiantes a hacer frente a la tarea que van a realizar, ¿ya? Entonces, cuando yo escojo o cuando yo diversifico las formas en cómo las estrategias, cómo voy a abordar el tema, entonces yo mejoro la comprensión y la retención de la información de los estudiantes. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Que el aprendizaje se vuelve mucho más significativo, que eso es lo que nosotros buscamos. ¿Ok? Jimmy dice, yo soy visual, auditivo y kinestésico. Sí, definitivamente. Depende mucho de la actividad, del entorno, del grupo con el que te encuentres. ¿Ya? Ok, recuerden, ahí les puse una imagen. Voy a agrandarla un poquito para explicarles. ¿Ok? Nosotros aprendemos a través de la información que nuestros sentidos, que es la memoria sensorial, manda al cerebro. Mientras más atento estemos, más información se puede quedar almacenada en la memoria de trabajo, que es cortita también. ¿Ok? Cuando esta memoria de trabajo está bien entrenada y los sentidos, y digámoslo así, que la atención y la concentración están en todo su esplendor, entonces esta información va a pasar a la memoria a largo plazo y por lo tanto el proceso de recuperación de la información no va a tener esta dificultad del olvido. Pero si la atención y la concentración está disminuida, la información ni siquiera pasa a la memoria de largo plazo, se queda en la memoria de trabajo o en la memoria transitoria. Y eso hace que los olvidos sean mucho más frecuentes. Entonces, todo depende de cuán atento o cuán concentrado yo esté ante la actividad que voy a realizar. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos buscar, la atención y la concentración. Aquí es simplemente para graficar cómo es que aprendemos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita el concepto de las inteligencias múltiples, de lo que nos dice Howard Gardner acerca de cómo es que se entiende la inteligencia humana, ¿no? Gardner, de hecho, revoluciona el concepto de educación, revoluciona el concepto de qué desarrollar con los estudiantes, porque él propone que no solamente se es inteligente sabiendo números o no solamente se es inteligente sabiendo letras, sino que él habla que hay toda una combinación que nos hace únicos a nosotros. Al principio de su teoría, él postula 9 tipos de inteligencias que habla de la musical, visual, lingüística, corporal, matemática, intrapersonal, interpersonal y también la naturalística. ¿Ok? Él aborda estos tipos de inteligencia, pero dice, no es que nosotros tengamos una inteligencia nada más, tenemos una combinación única de estas inteligencias que nos hace únicos y que nos hace también tener estas diferentes oportunidades para poder desarrollar habilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué habilidad o qué tipo de inteligencia es la que se va a desarrollar más? Depende mucho de cuál es la diversidad o de repente de las oportunidades que tienen para desarrollarlo. Entonces, dependiendo el tipo de inteligencia o el tipo de habilidad que se vaya desarrollando, es la que más va a mandar dentro de nosotros. ¿Ok? Si dentro de mi contexto es más importante que yo desarrolle o que yo sea bueno en letras, entonces me fortalecerán en eso. Pero si dentro de mi contexto, mi cultura, es más importante que yo sepa o que yo sea más lógico, más matemático, entonces todos los esfuerzos irán por ese camino. Si de repente los papitos dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz, que estudie lo que quiera, que sí aprenda, que se pueda desenvolver, pero no importa si le gustan las artes, no importa si le gustan las letras. Entonces, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a las posibilidades que él va teniendo, va a ir desarrollando esas habilidades. ¿Ok? Entonces, conforme yo refuerce, conforme yo motive, conforme de oportunidades, van a ser estas habilidades o digamos, estas inteligencias las que van a irse desarrollando. ¿Ya? Eso es lo que propone Gardner con su teoría. Muy bien. Vamos a ir viendo estas técnicas de estudio que son importantes que nosotros manejemos un poquito dentro del aula,
para que podamos ir orientando a los estudiantes, ¿ya? ¿A qué camino ir tomando? ¿Por qué es importante que nosotros, dentro de las necesidades educativas o de las diferencias individuales, podamos trabajar las técnicas de estudio? Estas nos van a servir a que, a pesar de la dificultad que tenga el estudiante, el que creen una rutina, el que tengan una técnica por la cual van a poder trabajar la información que se les da en aula, les va a ayudar a que esa dificultad que tengan puedan sobrellevarla o que incluso puedan vencerla, puedan trabajarla, ¿ya? Muchas veces dicen, mi niño tiene déficit de atención con hiperactividad, por eso él es así, por eso él no aprende. Eso no significa que no pueda aprender, significa que le va a costar mucho más trabajo aprender, pero la atención y la concentración son habilidades que se entrenan. A algunos les cuesta mucho más, a otros no, se les hace mucho más fácil, pero son actividades que se van entrenando a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, tener el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad no significa que yo voy a aceptar que el niño sea desatento o yo vaya a aceptar que el niño no mejore o no vaya trabajando en sus habilidades. Me va a dar la oportunidad de que yo, sabiendo cuál es la dificultad que tiene, yo pueda elaborar o diseñar estrategias o el trabajo sea diferenciado para ese niño, ¿ya? Antes de terminar, voy a ir abriéndole unos videos para mandarles para ir reforzando este tema antes de terminar la clase, ¿ya? Permítanme un ratito para ir abriendo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué técnicas de estudios ustedes han utilizado o conocen de las que les estoy mostrando? ¿Ya? Hay más. Si ustedes conocen alguna que no está incluida aquí, avísenme para considerarla para la próxima. ¿Ya? Entonces, ¿qué técnica de estudios utilizan? ¿Cuál? ¿Cuál es la técnica que utilizan? Toma de apuntes, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra técnica? Repaso. Bien. Subrayado. Ok. ¿Quién trabaja memotecnias? La planificación organizada. Ok. El que nosotros escojamos este tipo de técnica que vamos a utilizar depende también de cuán comprometidos estemos, ¿no? Por ejemplo, el enseñarle a los estudiantes a que tengan un horario y a que ese horario se respete, también los va formándoles, ajá, que enseñen para que repasen, dice. Ujú. Va formándoles, va ayudándoles a ser organizados. Entonces va ayudándoles a que ellos sean organizados y sobre todo planifiquen las actividades. Miren, que dentro de todo, ¿ustedes han escuchado alguna vez de las habilidades ejecutivas? ¿Sí? ¿Han escuchado qué son las habilidades ejecutivas? Sí, muy bien. Las habilidades ejecutivas son netamente habilidades que en conjuntos o conjunto de procesos que están dentro de nuestra cabeza, ¿no? Procesos cognitivos que nos van a permitir que nosotros podamos planificar, organizar, iniciar tareas, terminar las tareas. Entonces, este tipo de habilidades ejecutivas son esenciales para que nosotros podamos regularnos, para tomar decisiones efectivas diariamente, ¿ya?
¿Cuándo aprendemos? Cuando nosotros vamos entrenando desde pequeños. La teoría dice que nosotros a cerca de los 30 o 32 años recién terminamos de aprender o de organizar o de desarrollar la habilidad de las habilidades ejecutivas. A los 30, imagínense, tenemos 30 años para practicar, para practicar. Por eso es que los chicos, hay jóvenes que a muy corta edad ya son muy organizados, muy planificados, muy estructurados, y hay otros que no, y recién los vemos como a los veintitantos en la universidad o cuando ya trabajan, que empiezan a ir demostrando esas habilidades, porque todavía están en entrenamiento. Entonces, la planificación y la organización son funciones ejecutivas importantísimas para que nosotros podamos adaptarnos, ¿ya? Podamos adaptarnos al entorno diario, a la cotidianidad. Entonces, ¿cómo las vamos a enseñar? Desde pequeños, a que los chicos puedan organizarse, que tengan un horario, que sepan de rutinas, que cumplan con las rutinas. Entonces, la planificación es el que te establezcan metas y que desarrollen un plan de acción para que puedan organizar, para que puedan alcanzarlas, ¿no? Y la organización es la forma en cómo ellos van a ordenar la información o el material para poder trabajar. Entonces, si nosotros desde ya les enseñamos a organizar y a planificar un horario de estudio y el tiempo que van a designar a cada tarea, ellos van a tener que cumplirlo diariamente. Es muy aparte al horario que puedan tener dentro del aula, ¿ok? Dentro de ese horario, ellos ya pueden realizar, por ejemplo, la revisión de sus tomas de apuntes, realizar el repaso, agrupar información, clasificar, de repente poder buscar información que complemente, que complemente lo que aprendió en el aula. Por eso es el uso de recursos visuales, ¿no? Videos, de repente por allí, podcast, información que pueda reforzar lo que él vio en el aula. Una vez que ya hace esto, ya aprendió, ya interiorizó la información, él puede enseñar a otros. Se dice que cuando nosotros enseñamos a otros, aprendemos dos veces más. ¿Por qué? Aprendes al enseñar y aprendes del retorno también. ¿Ok? Entonces, tenemos que identificar qué técnica de estudios va a ir con el estudiante. Sobre todo, empezar a enseñarles la importancia de ir desarrollando estas funciones ejecutivas porque les van a servir para toda su vida. ¿Ok? Toda su vida las van a necesitar. Entonces, si van a un trabajo y no tienen la responsabilidad de levantarse temprano, entonces, ¿cómo van a poder mantener el trabajo? ¿Verdad? Entonces, las funciones ejecutivas son estas habilidades que te van a permitir que tú puedas adaptarte a las cosas cotidianas y que puedas organizarte, gestionar, y poder hacer las tareas mucho más efectivas. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? Perdón. ¿Sí? Rocío, no. No sé si Rocío respondió al no de las funciones ejecutivas o si no nos vamos entendiendo. Ajá, eso me pasó por no mirar el mensaje antes. Bueno, espero que haya sido al no de las funciones ejecutivas. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son estas técnicas, ¿ya? O los métodos que nos van a ayudar a que nosotros podamos retener la información y ser más efectivo a la hora de estudiar. Entonces, hay varias técnicas, por ejemplo, las técnicas, las reglas memotécnicas. ¿Han escuchado alguna vez de eso? Las reglas memotécnicas. ¿Sí o no? ¿No? Ok, miren, las reglas memotécnicas se pueden utilizar, por ejemplo, como acrónimos. Creas una palabra, o inventas una palabra utilizando de repente,
las primeras letras de la palabra que quieres recordar, ¿no? Entonces, es una lista de letras utilizando elementos para recordar. Puede ser una forma de memotecnia. Luego puede ser la asociación de imágenes, también otra memotecnia. Entonces, una imagen vívida o una imagen que te haya impactado y que te haga recordar una cierta información. Supongamos, yo quiero saber o quiero relacionar algo con Francia. ¿Qué me viene a la mente cuando yo pienso en Francia? ¿O qué les viene a la mente a ustedes? Ah, como la, ajá, exacto, como la del serrucho en la química. Yo digo Francia, ¿y qué es la imagen que se les viene a la mente? Juana de Arco, la Torre Eiffel, ¿verdad? Eso es una asociación, por ejemplo. El Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, ¿no? Entonces, la asociación de imágenes es lo que tú puedas llevar o asociar una imagen memorable con información que quieras recordar. Entonces, Francia, ya puedo decir capital, puedo decir población, actividad económica, y yo voy asociando esta información a ciertas imágenes. Muy bien. ¿Qué más puede servirte como memotecnia? Canciones. Canciones o crear rimas o crear frases rítmicas que contengan la información que nosotros queremos recordar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que aprendí lo de los meses, que antes siempre me confundía y decía, ¿cómo identificar qué meses traen 31 días? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que juntaba mis deditos y cantaba, y los meses que cayeran en el centro de los nuditos eran los meses que tenían 31 días, a diferencia de febrero, ¿no? Entonces, era a través de una memotecnia, de una rima. Depende, tú tienes que buscar qué memotecnia te va a servir para que puedas aprender o asociar la información. Historias narrativas, crear una historia, incluyes, de repente, quieres aprenderte historia, ¿no? Quieres aprender fechas y tú quieres saber quiénes son los nombres de los presidentes, entonces comienzas a relacionar. Presidente de tal año y de repente un amigo se llama Nicolás, ya, Nicolás de Piérola, un presidente de Perú. ¿No? Presidente de tal año, no sé, a ver, Alan García, ¿no? Y empiezas a aprender. Bijingur, empiezas a poner palabras o historias que te puedan ayudar a recrear esa información que tú necesitas recuperar. ¿Ok? Entonces, las historias y las narrativas te pueden ayudar a que puedas ir recordando información también. ¿Qué más? En memotecnias, esas que yo recuerde. Canciones, ritmos, los acrónimos que podemos utilizar, ¿no? Recuerdo otro, por ejemplo, cuando tenía que aprender anatomía, era metencéfalo, mesencéfalo, mielencéfalo, mesencéfalo. Yo había aprendido una memotecnia que era te di, menestra, mermelada y miel, ¿no? Te di telencéfalo, di diencéfalo, menestra, mesencéfalo, menestra, mermelada. No me acuerdo de la mermelada, pero miel encéfalo, ¿no? Entonces, son las memotecnias que tú puedes ir utilizando para poder traer o evocar la información que quieres recordar, ¿ok? Otro de los métodos son las sesiones cortas y espaciadas. Entonces, el que yo me ponga o proponga horarios cortos dentro del trabajo, o sea, no voy a decir, tengo que estudiar geografía, voy a estudiar toda la tarde geografía. No, espacio en trabajo. Entonces, un día le doy una hora geografía, un día después le doy otra hora geografía, y así, que las sesiones sean cortas y espaciadas para que no todo entre de golpe, ¿ok? Y también se pueda buscar esta asociación de la información que nosotros estamos trabajando, ¿ya? ¿Han escuchado del método SQ3R? ¿Sí? ¿Han escuchado del método SQ3R? Este es un método que se utiliza mucho para trabajar la comprensión, ¿ya? La comprensión y sobre todo la retención de información de un texto. La letra S, que está en inglés, significa examinar.
Entonces, antes de comenzar a leer, yo hago un examen rápido del material que tengo, como que ojeo, ¿no? Reviso títulos, reviso subtítulos, miro gráficos, miro imágenes, con tal de tener una idea general acerca de lo que voy a leer. Luego pregunto, ¿qué sé acerca de esto? ¿Ok? ¿Qué preguntas? ¿Qué sé acerca de lo que voy a leer? Entonces, supongamos, a ver, ¿qué último libro? Ya, sobre psicología del trabajo. Estaba leyendo ese material. Entonces, ¿qué sé acerca de psicología del trabajo? Sé sobre motivaciones, sé sobre comportamiento humano, comportamiento organizacional. Ok, miro el material y digo, ah, esto me interesa y comienzo, ¿no? Entonces, yo ya voy teniendo una expectativa, una idea de qué material va a contener el libro. Luego empiezo a leer el material, que es la primera R, el read, leer. Entonces, leo de manera activa y efectiva y mientras voy leyendo, voy tratando de responder las preguntas que yo me formulé antes, ¿no? De qué se trataba, lo que yo pensé que era, si era así o no era así, o de repente se cambió. O quizás yo soy de las personas que suele tomar apuntes o hace el cuestionario antes de empezar a leer, entonces voy mirando qué preguntas. Ah, esta pregunta está relacionada con este material que estoy estudiando, entonces ya tengo la respuesta. Ahí está el read, que es leer. Luego, el recitar, que tiene que ver con la forma en cómo yo voy a leer. Una cosa es leer en silencio y la otra es que yo intente leer en voz alta lo que estoy leyendo, ¿ya? Leer en voz alta o de repente tener por escrito la información clave. Entonces, esto va a reforzar la retención de la información, porque no solamente va a entrar visualmente, sino también va a entrar auditivamente. ¿Ok? Refuerzo los canales por los cuales va a ingresar la información. Y la última R que tiene que ver con repasar el material. Ya yo terminé de leer, hice mis notas y ahí lo dejo, no. Y luego repaso el material, repaso las notas, la información subrayada, los apuntes, los mapas, lo que yo hice para ir tomando, sacando los puntos importantes del material que estaba investigando. ¿No? Entonces, una vez que yo reviso todo eso, ya he consolidado el aprendizaje. Entonces, el método SQ3R nos va a servir sobre todo para utilizar o para trabajar en textos académicos, libros o información que sea muy pesada, ¿ya? Que sea muy pesada y nos va a ayudar a retener información. ¿Lo habían escuchado? Perdonen, estoy muy resfriada, pero aquí estamos todavía. Ah, antes, sí, pues nos obligaban a aprendernos. Yo me aprendí de unos cuantos. En el momento seguro muchos, pero ahora ya ni me acuerdo de 3 o 4, creo. Pero sí, ¿y cómo te los aprendías? Con ritmo, con memotecnias, ¿no? O los cantabas. Entonces, eso es lo que tenías que ir aprendiendo. Las memotecnias sirven muchísimo. De hecho, es el recurso mucho más utilizado por nosotros. ¿Ya? Son más utilizados. Podemos asociar, esa es la facilidad, asociar información a ciertas palabras claves que te despierten todo el conocimiento que tienes. ¿Ok? Fomentar la memoria visual es otro de los métodos. ¿Por qué? Con la memoria visual nosotros vamos, de la información que recibimos o la información que vamos procesando, vamos colocándole una imagen. Y esa imagen te abre, porque es una asociación, te abre la información que tú estás estudiando. Segundo, levantaste la manito. ¿Levantaste la mano, segundo? ¿No? ¿No quieres opinar? Maestra, disculpe, ya pueden habilitar su micro, está inhabilitado. Ok, gracias. Ah, ya. Segundo, ya está habilitado. Si gustas, puedes opinar. Muchas gracias, profe. Buenos días. Lo que yo quería preguntar es lo que decía SQR3. Entonces, ¿cuál es el método o esa sigla? Quería saber. SQ3R es survey, ¿ya? Es en inglés, ¿ok? Es así, miren.
survey, luego está question, luego el read, luego el receipt y luego el review. Gracias. Disculparán el inglés. ¿Ya? Ahí les estoy mandando en el chat el review. Espérenme, review. Está mal escrito. Acá está. Ahí está. ¿Ya? Ese es así. SQ y 3R. Read, receipt y review. ¿Listo? Entonces, nos puede ayudar el asociar las imágenes, también el crear una historia acerca de lo que estamos trabajando. Y el método PLEMA más que todo trabaja lo que es una metodología para que podamos ir entendiendo la información, ¿ya? Esperen un ratito. Ok. ¿Ya? El plema tiene que ver sobre todo con un paso a paso que hay que hacer para poder comprender la información. P de prelectura, como elogiar, L de la lectura, la E que tiene que ver con hacer hacer esquemas de lo que estamos leyendo, la M de la memorización, ¿ya? Es de que yo repase lo que ya leí, hice mis esquemas, yo lo memorizo, y la A es de hacer la evaluación. ¿Ok? Entonces, plema tiene que ver más que todo con el que yo revise, ojear la lectura que hago, ¿ya? Lectura. La E tiene que ver con los esquemas o la forma, los apuntes que yo voy a hacer de la información que estoy revisando. La M de memorizar esos apuntes y la A tiene que ver con la autoevaluación, el examen que yo me voy a tomar. ¿Ok? Es como cuando nosotros estudiamos, le decimos, ya, estudia esta lección y vienes para tomar. Entonces, el niño mismo, antes de que llegue hacia ti, dice, yo ya me hago unas preguntas y si yo las puedo responder, ya sé. Entonces voy, ya, tómame que ya sé. ¿Verdad? Entonces, ahí está la autoevaluación. Y el último método, que es el PQSR, a ver, método PQRST. ¿Ya? El método PQRST tiene que ver también cómo nosotros vamos entrenando nuestra memoria, ¿ya? Este método es la P de preview, o sea, de leer antes de, la Q de cuestionar, es como el PQ3R, ¿ya? Luego el de leer, luego el repasar, que es state, y la T del test. Todos los métodos, como ustedes ven, siguen más o menos el mismo paso. Lo que ojeas, lo que lees, lo que haces esquemas, anotes, lo que memorizas, lo que vas nuevamente repasando, y luego la evaluación que tú haces, que realizas para probar si es que en realidad aprendiste la información que estabas trabajando. ¿Ok? Con este método, lo que se busca en realidad es que nosotros consigamos recordar mejor la información que estamos estudiando. ¿Ok? Es más profundo. Buscas resúmenes, buscas ideas principales, de repente tomas apuntes de otra persona acerca del tema que tú vas a investigar y comienzas a hacer preguntas, ¿verdad? Al finalizar la lectura comienzas a hacer preguntas. Estas vas a responderlas cuando ya hayas terminado de realizar todo el trabajo. Luego comprendes el texto, lo lees, comprendes el texto, vas contestando las preguntas que has sido planteado anteriormente, haces el repaso y luego te tomas la evaluación. Entonces, estos métodos nos van a permitir que nosotros, en cualquiera en el que nos ubiquemos, nos van a permitir que nosotros mejoremos el proceso de evocación de información. ¿Ya? ¿Para qué? Para prevenir los olvidos. ¿Listo? Y aquí con eso ya hemos trabajado lo que es el aprendizaje de la memoria. Entonces, ¿qué es el aprendizaje?
el que nosotros, o la forma en cómo nosotros vamos ingresando nueva información a nuestro cerebro. Y esta información va a afectar nuestras habilidades, el comportamiento o la comprensión que tengamos a partir de la experiencia. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje implica un cambio duradero en el comportamiento, ¿ya? Y en la forma en también como yo voy a enfrentar las situaciones o problemas de la vida cotidiana. La memoria tiene que ver con esta capacidad como yo recupero o como yo almaceno y cómo recupero la información. Entonces, la memoria está relacionada con la codificación, con el almacenamiento y con la recuperación de la información. Los métodos que hemos visto, ¿a qué me van a ayudar? A aprender. ¿Cómo aprendo? Con la lectura, con los esquemas, con los apuntes. Y la memoria, con el repaso y con las autoevaluaciones. Entonces, con esto yo ya estoy trabajando estos dos conceptos que no son lo mismo, pero que van muy juntos, el aprendizaje y la memoria. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí, ¿cómo podemos enseñar dentro del aula o qué manera o qué estrategias vamos a utilizar para que podamos facilitar la retención de la información? Entonces, primera estrategia, vamos a utilizar contextos que sean atractivos o que sean, que estén de acuerdo con las experiencias del mismo estudiante. ¿Ya? Entonces, voy a contextualizar el contenido de lo que voy a trabajar relacionándolo a las experiencias que puedan tener los estudiantes, a estas situaciones que puedan ocurrir en su cotidianidad. Entonces, es mejor que nosotros utilicemos analogías o ejemplos que a los chicos les resulten familiares y sobre todo comprensibles. ¿Cómo voy a activar el conocimiento previo? Inicio haciendo preguntas, ¿verdad? Planteo dudas o planteo experiencias o situaciones que vayan despertando la curiosidad con los estudiantes y también que conecten con lo que ellos ya conocen de la información. ¿Ok? ¿Qué más voy a utilizar? Recursos visuales. Entonces, gráficos, videos, diagramas, imágenes, todos los recursos que puedan llamar la atención visualmente para que los estudiantes puedan comprender los conceptos de manera visual nada más. Y la enseñanza activa también me va a permitir pues que los mismos estudiantes vayan aprendiendo a través de debates, discusiones en pequeños grupos o de repente ejemplificando algunos conceptos que nosotros vayamos trabajando, ¿ya? Mientras más involucrados estén, mientras más relacionados estén con la actividad que nosotros estamos haciendo, entonces van a tener mayor oportunidad de poder aplicar lo que están aprendiendo. ¿Ya? Eso tendría que ver con la enseñanza activa. ¿Han escuchado del aprender haciendo? ¿Sí? Aprender haciendo. Acá. No, yo mejor aprendo haciendo. A mí no me expliques. Mejor enséñame cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, el aprender haciendo es otra de las estrategias o técnicas que nosotros podemos utilizar para poder diseñar actividades que los lleven a experimentar a los chicos. Proyectos de repente que los lleven a través de la experiencia, a través del eneatipo, ¿no? El hacer, el que sea más tangible. En vez de ponerle una imagen de lo que se hace, hagámoslo nosotros. Entonces, el aprender haciendo nos va a permitir que aprendamos a través de la experiencia directa y es mucho más enriquecedor el trabajo. Luego de esto ya puedes utilizar de repente los conceptos previos o podamos utilizar ya el apoyo visual para trabajar la enseñanza activa. Pero es una de las técnicas que ayudan muchísimo a que los muchachos puedan interiorizar mejor la información. Luego tenemos lo que es la organización y la jerarquización. La organización tiene que ver cómo yo voy almacenando la información, qué estructuras mentales voy trabajando para destacar qué relación tiene esto que estoy estudiando con otro tema, ¿ok? Sobre todo relaciones y jerarquías entre los conceptos. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Con esquemas, mapas mentales, resúmenes, ¿qué más? Cascadas. Entonces, todo lo que me pueda, o todos los recursos que me puedan ayudar a visualizar
la información que yo estoy interiorizando, ¿ya? Luego viene el espacio, el espaciado o la repetición espaciada, que tiene que ver con la frecuencia o el tiempo con el que yo regularmente voy a repasar la información para poder reforzar la retención. Entonces, sí es importante que el repaso de la información se haga en intervalos que vayan creciendo, no vayan de más a menos, sino de menos a más. Y esto ha mejorado el proceso de evocación, ha mejorado también, ha demostrado que se mejora la memoria a largo plazo, ¿ya? El narrar historias, el contar historias, el meter a tus compañeros en lo que tú quieras aprender, en identificar con ellos o asociar con ellos de repente personajes, entonces hace que también nosotros o que nuestros estudiantes puedan recordar y comprender la información de manera más significativa, ¿verdad? Cuando ellos escenifican una historia, ¿no se la aprenden mejor? Entonces podemos utilizar también este tipo de estrategias para poder relacionar conceptos con situaciones concretas o con situaciones que ellos emocionalmente son vinculativas para ellos, ¿no? Y lo último es el apoyo visual y escrito. Entonces, el material que tú le puedas dar a los chicos por escrito o los resúmenes de las lecciones que puedas dar para que ellos puedan revisar por sí mismos. Entonces, hay algo que funciona mucho, por ejemplo, en las aulas, es que si trabajan por grupos, puedan hacer resúmenes y esos resúmenes compartírselos entre ellos. ¿Ok? Entonces, haces que el trabajo que están haciendo tenga un producto, tenga un resultado final y esto lo comparten en grupos, entonces también trabajas lo que es el aprendizaje colaborativo. ¿Ya? Entonces, sí es importante que tú vayas viendo qué estrategias te pueden ir funcionando con tus chicos. Me van a decir, no, mis muchachos no responden. Al principio no van a responder, como todos los cambios siempre generan resistencias, pero a medida que se vayan adaptando a los recursos que tú vas utilizando, ellos van a ir respondiendo y sobre todo que vayan entendiendo cuál es el beneficio de este recurso. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio? Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Entonces, con esto, con estas estrategias, nosotros vamos a prevenir el olvido. ¿Cómo? Haciendo que los chicos puedan repasar espaciada, que repasen con frecuencia, que vayan conectando conceptos, que entre ellos puedan enseñar a otros, ¿verdad? Tú trabajas un tema, ya expusieron ese tema, luego le enseñas al otro equipo y luego así vamos rotando el aprendizaje. La asociación de ideas también ayuda muchísimo a que ellos vayan promoviendo el recuerdo, ¿no? Que vayan conceptualizando mejor y que, sobre todo, al conceptualizarlo, lo lleven a su cotidianidad. Entonces, mientras ese concepto que aprenden se hace más vívido, o sea, se hace mucho más real, mucho más tangible, lo aprenden mejor. ¿Ok? Y la reflexión va a ser ya la forma en cómo ellos están aprendiendo la información, cómo la viven, cómo la aprenden. ¿Listo? Hasta aquí nos entendimos. Nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Ok, creo que sí nos va a alcanzar el tiempito para mirar un videito que quería ponerles. Lo encontré hace unos días. Espérenme un ratito para compartirles, ¿ya? Ok. Voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir por acá. Ya. Es sobre las estrategias para ir modificando conductas dentro del aula, ¿ya? Ahorita les comparto. Se van a reír porque es de Facebook. Ok. Miren, por ejemplo, esta profesora, ¿qué es lo que hace? Para motivar a sus alumnos a que mejoren el comportamiento del aula, ella utiliza un reforzador que es un chaleco, ¿ok? Entonces, con esto ella les da la consigna. Quien se porte mejor va a usar el chaleco y el chaleco para ella, como lo muestra o como lo vende a sus alumnos, les da poder. Y como es una estrategia que les funcionó, ahora ya no es solo un chaleco, sino 2 chalecos. Lo vamos a ir viendo, ¿ya?
Mejorar el ¿Sí se comportamiento escucha? en el aula. ¿De qué? El chaleco de niño estrella. Como ustedes han sido tan buenos con el chaleco de niño estrella, hicimos otro chaleco de niño estrella. Ha sido tan efectivo que tuve que hacer otro porque el grupo es grande y los niños están muy motivados. Estrella, ¿y qué requisito hay que cumplir para ganar el chaleco? Debemos tener muchas qué. ¿Y en inglés? Happy Face. Tenemos que tener muchas happy face. Y cuando tengan ustedes su chaleco, ¿qué van a hacer? Se lo colocan al salir, así. ¡Hola! Tengo un españolete en mi salón. Y cuando salgan, saca el pecho así en el río. Y sale. Yo soy. Ahí viene mi momento más esquizofrénico del día. Y todos lo miran, porque usted es el niño estrella y todos lo miran. Y se va haciendo ok. Ya sea ok, con ese chaleco o con ese. Quiere decir que usted fue 10 veces mejor durante la clase y se llevó su chaleco. ¿Qué querido ese chaleco? ¿Cómo se lo vamos a cortar? Porque somos qué? Buenos, amables, obedientes y muy... Me dieron ganas de abrazarme de la emoción. Ya está. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo está? Entonces, ella está utilizando reforzadores positivos, ¿verdad? ¿A través de qué? De premios tangibles, del chaleco. Y lo último que hace, ¿qué es? El trabajar unas instrucciones. Yo soy inteligente, soy obediente, soy bueno, ¿verdad? Afirmaciones en positivo. Veamos esto para ir entendiendo un poquito de cuáles son estas diferencias cuando los chicos tienen alguna dificultad en las adaptaciones, o, perdón, alguna dificultad en el neurodesarrollo, ¿ya? A ver, es chiquitito el video. Y les voy a dejar un enlace para que ustedes ya lo revisen para reforzar el tema del uso de los reforzadores positivos y negativos. Esto, a ver, permítanme para compartirles nuevamente. Ok. Cuando nosotros tengamos casos de estudiantes que tengan alguna dificultad en el neurodesarrollo, como les decía, hay que tener en cuenta y hay que mirarlos con otra expectativa, con otra realidad. Los chicos que tienen dificultades para adaptarse a la escuela en realidad la pasan difícil. Y no es porque no quieran, sino porque el entorno no llega a entender cuál es la dificultad que tiene el estudiante. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahorita es un video de unas entrevistas que les hacen por separados a un niño que es neurotípico y a una niña que es neurodivergente, que tiene trastorno de déficit de atención. Entonces vamos a ir viendo cómo es que a uno se le hace más fácil la vida y a la otra más complicada, y cómo es que esto va afectando en la percepción de la confianza que vamos teniendo de sí mismo. ¿Ya? Un niño con déficit de atención y a uno neurotípico. Observa con tu mente. Estás a punto de ver a un niño con déficit de atención y a uno neurotípico. Observa con tu mente y corazón la gran diferencia. Lo vas a notar. How long does it take you to do your homework? 5 or 10 minutes. I don't know, sort of in the middle. Do you have a hard time with your homework? Sometimes. Do you have a lot of friends? Yeah. No. How do you feel about having a lot of friends? Happy. How do you feel about not having a lot of friends? Lonely. Do you get invited to parties? Yeah. Not usually. Do you ever get bullied? No. Sometimes. Do you think you are smart? Yeah. I don't know. Is there anything that you dislike about yourself? Sometimes I be bad. How do you be bad? By giving attitude to my mom. Why do you think you give attitude? I don't know. Sometimes I just get into moods. It depends on how good the day is. When I have a bad day, then I get all grumpy and negative. And when I have a good day, then I get all positive and happy. What do you want other kids like your age to know that don't have ADHD? What do you want them to know about the kids that do have ADHD?
that they are better at listening than them, and that they could help them. And how can they help the kids with ADHD? By telling them that whatever you do, it's still right because you tried your best. Las personas con TDAH puede que también padezcan depresión, ansiedad y baja autoestima, ya que se dan cuenta que sus habilidades sociales son diferentes. Suelen ser víctimas de bullying, ya que son vistos como raros. Se calcula que en cada salón de clases hay por lo menos un niño con TDAH. Enseña a tus hijos a hacer la diferencia. No necesitan ser mejores amigos, solo ser amables y compasivos. Todos los niños merecen ser respetados, amados y aceptados. Ayúdame a crear conciencia sobre el TDAH compartiendo este video. Ok. La última clase que tenemos, el día sábado, no, el día viernes, ¿verdad? En la mañana, vamos a abordar un poquito este tema. Como nos ha venido faltando tiempo, hemos tenido que ir retrasándonos, pero la idea de esta clase era que ustedes también vayan mirando desde otra perspectiva cómo es tener necesidades educativas, ¿ok? Distintas. Entonces, vamos a ir mirando unas películas, de repente ya las han visto, vamos a ver extractos, es Estrellas en el cielo, y para ver cómo es que hay que mirar o entender estas dificultades sobre las necesidades educativas especiales. ¿Listo? Ha sido buena la clase de hoy, me ha gustado enseñarles más que todo lo de los reforzadores, que es muy importante que lo vayan entendiendo. Les he mandado por ahí un link para que refuercen el tema de los conceptos del condicionamiento operante, porque es importante que ustedes manejen esa información para que puedan trabajarla dentro de clase. ¿Listo? Entonces, nos estamos encontrando el viernes. Que tengan excelente día y acuérdense siempre, miren más allá de lo que sus ojos ven. Cuídense.